Le damos la bienvenida a las personas que nos van a escuchar en esta tarde, a todos los hermanos y hermanas que siempre nos sintonizan y que estamos pues en este día de reposo dándole la gloria y la honra al Señor. Hoy vamos a exponer una pregunta que se le hace al Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 10, verso 25 al 28. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, para la gloria y honra del Señor. Amén. 10:25 al 28. Desde aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa es la pregunta que vamos a exponer. Dice que un intérprete de la ley, ¿verdad? Intérprete de la ley es un hombre estudioso que sabía la ley, y aquí estaba provocando a Jesús. Pero dice que le hace una pregunta muy importante que tiene trascendencia hasta nuestros días. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Esa es la contestación de Jesús. El hombre le hace la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Es importante esta pregunta porque en este tiempo los que escudriñan la Escritura y los que no la leen quizá tengan la misma pregunta de este personaje, ¿verdad? De este intérprete de la ley. Dice que era un intérprete, quiere decir que era un traductor, uno que manejaba la Escritura en el tiempo de Jesús, y vino para tentar a Jesús en ese rublo, pero Jesús le da una contestación conforme a la Escritura. Dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Mi pregunta sería en esta tarde a mis hermanas y hermanos: ¿cómo lee usted? ¿Cómo entiende usted? ¿Verdad? Y luego dice que en el verso 27, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Amén. Esa fue la interpretación. Amén. Y dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Haz esto y vivirás. Se fija cómo Jesús aquí le da la contestación a aquel intérprete de la ley. Le hace la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ese es el tema de hoy. ¿Qué cosa haré? Bueno, aquí la primera receta que le dan es: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer paso. Amén. Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en este capítulo, con este versículo, se encierra todo para que usted herede la vida eterna. Para que yo herede la vida eterna. Primero, dice: y respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el legado principal para alcanzar la vida eterna. Amén. ¿Usted ya lo tiene? Dele la gloria a Dios. Si no lo tiene, aquí está hoy esta enseñanza. El Señor nos la ha dado para abrirle el entendimiento, para que sepa usted que Jesús mismo le está dando el camino para que este personaje bíblico, ¿verdad?, entrara
al vínculo de la vida eterna, porque le está preguntando directamente al maestro. Dice, maestro, ¿ah? He aquí, dice que el intérprete de la ley le pregunta, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué cosa? Y Jesús le marca el punto exacto. Amén. Le marca el punto exacto. Dice, si amas a Dios, amén. Dice, amando a Dios con todo tu corazón. Entonces aquí vemos el perfil, ¿sí? Aquí vemos el perfil del requisito principal. O sea, más bien el objetivo principal es que el ser humano convertido en Cristo tiene que tener la llenura del primer mandamiento fundido en el Espíritu Santo. ¿Me cuenta aquí? Tiene que concebir toda la plenitud del primer mandamiento, del primer mandato. ¿Sí? Ese es el requisito que Jesús le dice al intérprete de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que nosotros como hijos de Dios, como convertidos en Cristo, tenemos que tener este mandamiento en prioridad, porque es lo que Jesús dijo al intérprete de la ley. Esto te va a servir para que tú entres y tengas vida eterna. Porque ¿cómo irá el ser humano a vivir con Dios sin amarle? ¿Sí? No puede. No puede ir con alguien que no ama. Pero si lo ama, sí puede vivir con el amado, porque lo ama. ¿Amén? Y el amado puede vivir con usted porque usted le ama, porque yo le amo. Le respeto, ¿verdad? Le rindo tributo de reconocimiento, ¿amén? Y de obediencia. Entonces ahí está en el primer mandamiento el propósito que el Señor le da a este hombre. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y luego recalca en el 28, dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Amén? Cumplido. Él le hace la pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús se lo marca. ¿Cómo estás leyendo la palabra? ¿Cómo la lees? ¿Cómo la entiendes? Amén. Amén. Y luego él hace resaltar el primer mandamiento, y cuando lo termina de decir, Jesús le afirma y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Pero no solamente ahí vemos este perfil de necesidad de nosotros de resolver la pregunta que el intérprete de la ley le hizo a Jesús. Muchos de los que nos van a ver y de los que nos están viendo a lo mejor se preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Amén. Y pudiéramos decirles, pues arrepiéntanse y sírvanle a Cristo, bauticen en su nombre y cuantas cosas, pero aquí el Señor está diciéndole al intérprete de la ley claramente y precisamente lo que necesita para heredar la vida eterna. Amar a Dios es el primer paso, es el fundamento. Primero amar a Dios, porque si ama a Dios con todo su corazón va a ser la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que usted le reconozca, que yo le reconozca, y que vengamos a las plantas de Él y que le sirvamos fielmente hasta el final de nuestra carrera para poder heredar la vida eterna. Ahí con eso se comprobaría en la fidelidad de nosotros, en el transitar hasta el final de nuestra carrera, amando a Dios y respetando sus mandatos, se completaría el requisito cumplido para estar en su presencia permanentemente, con vida eterna. Amén. En Lucas 18, 19 y 20, otra persona también le pregunta al Señor, ¿verdad? 18, 19. Dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino Dios solo, Dios. Dice, los mandamientos, ¿sabes? Amén. Pero antes de eso dice que le preguntó, ¿verdad? ¿Qué cosa haré para
¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Amén. Dice los mandamientos, ¿sabes? Y luego él dice, ¿verdad? Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Amén. Y Jesús, oyendo esto, dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Amén. Amén. Pasos fundamentales para tener parte en la vida eterna. Parte del carácter de lo que Jesús quiere de aquellos seguidores. Dice que si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no podremos ser discípulos de Él. Dice lo que dice en San Lucas 14:33. Amén. Dice, para la gloria y honra del Señor. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Nosotros tenemos que renunciar a todo lo que somos, todo lo que tenemos, por amor a Jesucristo, para ser dignos de ser sus discípulos. Porque si nosotros decimos que todo es de nosotros, no hemos renunciado. Pero si decimos que todo lo que tenemos es de Dios, yo estoy renunciando, estoy poniendo todo lo que yo tengo. No que se lo vaya a dar a alguien, no. Que renunciemos cuando dejan de ser importante lo que yo tengo en lo terrenal para recibir lo celestial. ¿Sí? No estaba diciendo que usted renuncia a todo lo que tiene. O sea, es la renuncia mía cuando yo digo, mi carro es de Dios, mi casa es de Dios, mi familia es de Dios, todo es de Dios. Yo renuncio, yo no tengo nada. ¿Amén? Amén. Amén. Todo le pertenece a mi Dios. Porque es así, dice el salmista. Dice, de lo mismo recibido, ¿sí? Te doy. ¿Sí? Dice, porque nada es mío. Dice, todo de lo recibido te damos. Entonces todo es de Dios. Entonces Dios cuando dice, si ustedes no son capaces de renunciar al yo personal, al mío personal, no pueden ser mis discípulos. Mire, yo tengo todas las cosas, como dice el apóstol San Pablo, yo todas las cosas las tengo como si no tuviera nada. ¿Sí? Yo no tengo nada. Mi prioridad es Dios y nada más Dios. Amén. Y mi voluntad está puesta en Dios y la esperanza está puesta en Dios, porque todo es de Él hasta aún mi vida. Amén. Entonces ahí por eso dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Porque es necesario que renuncie a todo el yo y al todo el mío. No es mío, yo lo hice. No es que yo lo tengo, es que yo lo hice, yo lo logré. No, cuando quite todo eso y empiece a amar a Dios, poniendo todo lo suyo con Dios y para Dios, no que se lo vaya a dar a alguien, no. Que renuncie en su persona el valor de lo que tiene, como si no tuviera nada. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Amén? O sea, usted tiene un valor, pero usted renuncia a ese valor por amor a Dios. Y usted dice, todo lo que tengo no vale más Dios para mí. Usted está renunciando todo, sin darle a nadie nada. ¿Sí? Sin que se va a quedar usted sin nada, no. Renunciar quiere decir que es una renuncia personal en lo interior. Yo tengo como si no tuviera. Para mí no tiene valor. El valor primero es amar a Dios. Amén. Amén. Y hacer su voluntad. Eso es lo primero. Lo demás sí lo tengo, pero no lo tengo. Esa es una renuncia. Amén. En San Lucas 14:27 ahí mismo, fíjese lo que dice.
que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No está diciendo Jesús que renuncie a sus bienes, no. Que renuncie al querer usted estar antes que Dios. Tiene que renunciar usted, estar puesto antes que Dios en su propia vida. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Debe ser Dios primero. Por eso el primer mandamiento le dijo al intérprete de la ley. Le dijo, ¿cómo lees? Dijo, no, pues leo que amarás al Señor tu Dios. Bueno, haz eso y vivirás. Tendrás la vida eterna. Amén. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y renuncias a todo, nada más está Dios en tu corazón. Lo demás son para que te sirvas y te sirvan o los posees. Pero el primer mandamiento es de amor y respeto, y reverencia y perseverancia delante de la presencia de aquel que amas. Amén. Que por amor a Él yo guardo sus mandamientos, respeto su ordenanza, respeto todo lo que Él dice, porque yo lo amo. Amén. Y entonces yo renuncio a lo que tengo que renunciar, al yo personal, de todas las codicias del mundo, de todo lo que me ofrece el mundo, de todo lo que yo pudiera poseer. Yo renuncio, ¿sí? Por amor a Él. Amén. Entonces, ahí dice, en el verso 14, ¿verdad? 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a la mujer, e hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Cuando dice eso, mucha gente se ha equivocado y han interpretado mal. Cuando dice, si no aborrece, ¿no? Pero no está diciendo de un aborrecimiento. Vamos a Mateo capítulo, en Lucas 14, 27, estamos leyendo, ¿eh? Sí. Gloria al Señor. En Mateo capítulos 17, 24, esa misma parte bíblica que acabamos de leer, fíjese cómo dice acá en Mateo, para que sea la interpretación correcta. 17. Mateo 17, 24. No, ahí está equivocada la cita. Estábamos en Lucas 14, 27, ¿verdad? Sí. Catorce, 26, 27, ¿verdad? Es Mateo 10, 38. Ahí vuelve a repetir. Amén. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Dice, el que haya la vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Siga cómo es tocante a una renuncia. Es una renuncia, por eso dice que aún su vida, si no menosprecia aún su vida por Dios, que a veces tiene que confrontar personas que van a aborrecerla por causa del nombre. Hay familias que en un hogar se convierte el joven, pero el papá no.
y corren al muchacho. O se convierte la esposa y también se crea problemas con el marido. O a veces el papá se convierte y se mete en problemas con el hijo. A eso se refiere Jesús, que tenía que renunciar, ¿verdad?, para ser digno de ser discípulo de Jesús. Amén. Pero el requisito que más encabeza este tema es el que dice que aquel intérprete de la ley y aquel joven le pregunta: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Porque este es el tema. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús es claro, ¿verdad?, en la contestación. Dice: ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas la palabra? ¿Cómo la interpretas? ¿Verdad? Y él dice: bueno, él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿verdad? El requisito principal es que para poder heredar la vida eterna tiene que amar a Dios con ese carácter, con esa entrega. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? El otro joven le pregunta: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿los mandamientos sabes? No, sí, los he practicado desde mi juventud. Amén. Entonces, ¿por qué estamos exponiendo esto? Porque hay muchas personas que dicen que los mandamientos ya no están vigentes, ¿verdad? Pero el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es el centro de lo que Jesús le dice a un intérprete de la ley. Entonces es importante, es resaltante lo que Jesús habla. Si amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dijo, por eso vivirás. O sea, dándole a entender que por eso vas a tener vida eterna. Amén. Porque el tema hoy es una pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Amén. Amén. Y Jesús le da la afirmación en el versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Luego en el verso 37 también hace una referencia tocante al acontecimiento del samaritano, ¿verdad? En el 37 dice: él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú también lo mismo. Otro elemento, que el pueblo de Dios tiene que estar lleno de misericordia. Amén. Dijo, el que usó misericordia, y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Misericordia. Entonces, si hay en el pueblo de Dios el primer mandamiento que no deja espacio para otra cosa más de amar a Dios, entonces hay misericordia, hay compasión. Porque aquí hay dos afirmaciones de Jesús en el 37, verso 10-37, al samaritano, al que le dio auxilio al samaritano. Y también aquí al intérprete de la ley le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos elementos se encierra toda la ley de los profetas. Jesús está simplificando la pregunta al intérprete de la ley y lo encerró en un solo versículo, en una sola contestación. Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el primer paso fundamental para heredar la vida eterna. Si usted y yo no amamos a Dios, aunque seamos religiosos y aunque estén convertidos o estemos convertidos, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, no tenemos esperanza, porque Jesús fue claro en lo que estaba enseñando. Amén. 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 Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, entonces estaremos llenando el perfil
de lo que Jesús dijo. Amén. Estaremos llenando completamente el perfil. Y entonces pudiéramos decir que también ya hemos renunciado. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ya hemos renunciado al pasado, al yo, al mío, al deseo, a la codicia. De todo eso ya hemos renunciado. Y solamente amamos a Dios y respetamos a Dios y amamos al prójimo sin juzgarle. Lo amamos y tenemos de Él misericordia. Amén. Y entonces ya tenemos un perfil aceptable para ser discípulos de Jesús. Dice, si no renunciares aún a ti mismo, amén. Pone un ejemplo, si no dejares padre, madre, hijos, hermanos, por mí no eres digno de mí. Cuando dice no dejares, está hablando de la separación por voluntad propia, renunciar al linaje de familia por Jesucristo. Me convierto a Jesucristo aunque mi mamá y mi papá no quieran. O yo renuncio a mi marido, aunque él no quiera, yo voy a servir a Dios. A eso se está refiriendo. O yo renuncio a mi esposa por servir a Dios. Si no dejares padre, madre, hijos, por mí no eres digno de mí, dice Jesús. Pero tiene que amar a Dios con todo su corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces tendría ahí ya efecto la contestación completa de Jesús, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice cómo lo precisó Jesús en un versículo tan precioso. Todo junto en un solo versículo. Amén. Donde dice: a Dios con todo el corazón, pero con toda el alma, con toda la fuerza y con toda la mente. Amén. No hay espacio para que quede espacio para otra cosa o para que se conciba otra cosa anexa a ese mandato. Por eso es importante este tema, esta pregunta más bien: ¿qué bien haré? ¿O qué haré? Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, aquí está ya contestado por Jesús. Si tú amas y yo amo al Señor Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, pues ya he renunciado al yo, he renunciado a mis bienes, he renunciado a todo lo que son en segundo término y Dios está en primer término. Eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Todas las cosas tuyas y tú también pasan a segundo término y Dios va a pasar a primer término, y entonces se cumple el perfil para heredar la vida eterna. Entonces será un verdadero cristiano, una verdadera cristiana con el perfil para ir a vivir con Dios, porque no tendrá ningún estorbo. Amén. Porque Jesús dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. La pregunta era: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí está. ¿Qué debes de hacer tú? ¿Qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. O sea, el todo completo, alma, cuerpo y espíritu entregado a las plantas de Dios, para que Dios lo use, para que Dios lo transforme, para que Dios lo moldee, para que Dios lo viva y para que sea de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si no renunciares a ti mismo, ¿sí? Y entonces cuando ya renunciamos totalmente, entonces viene la plenitud de Dios y posa lo que yo le estoy entregando. Ahí está, Señor, para que sea suyo. Lo mío no cuenta, lo que yo tengo no vale, lo que supuestamente yo tengo tampoco vale, lo que vale es usted. Y entonces se hace digno de ser discípulo de Jesús. O sea, tiene una esperanza de vida eterna, que el joven aquel rico llega corriendo y le dice: maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si solamente mi Padre
O sea, Dios es bueno. Dice, pero inmediatamente Jesús le contesta la pregunta a ese joven también, le dice, ¿los mandamientos sabes? Es la misma contestación que le da al publicano o al intérprete de la ley. El joven rico le hace la misma pregunta que este intérprete de la ley, y a los dos los lleva al primer mandamiento. A este lo lleva al primer mandamiento simplificado de los 10 mandamientos, y al otro lo lleva a los 10 mandamientos. Le dice, no mates, no robes, no hurtes. ¿Amén? Ama a tu padre y a tu madre, hónralos y vivirás por eso. Amén. Entonces, es un perfil como un elemento que completa para heredar la vida eterna. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay muchos hermanos y hermanas que se sujetan a ser religiosos, pero no guardan este mandato, ni los mandamientos de Dios. Y entonces ahí está incompleta su salvación. Porque si estos elementos no están en el vivir del hermano o de la hermana, pues va a ser estorbo en aquel día para que usted entre a la presencia de Dios con vida eterna. Porque dice que tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amén. Amén. Pero si no practicó los mandamientos, pues no obedeció a Dios. Porque este hombre le hace la pregunta directa y Jesús se la contesta directa. Amén. Dijo, bueno, bien has leído, bien has contestado, respondido. Haz esto y vivirás. Aquí le está diciendo, hazlo y vas a tener vida eterna. Al joven le dijo, ¿los mandamientos sabes? Dijo, sí, Señor, desde mi juventud los he guardado. Bueno, amén. Entonces, esos elementos los estamos exponiendo para que usted sepa, hermano y hermana que nos está viendo, que estos elementos son importantes. Es la prioridad para que usted tenga el completo para estar en la presencia de Dios, con vida eterna. El creer a Jesucristo es creer con un fundamento fundado en los 10 mandamientos o en el primer mandamiento y segundo mandamiento, que aquí se dice que aquí se completan los 10 mandamientos. Usted guarda estos 2 mandatos y está guardando los 10 mandamientos. Amén. Entonces ahí, si el cristiano o la cristiana o el que nos está oyendo está en Cristo, pero no guarda estos mandatos, está incompleta su salvación y su vida eterna. Porque tiene que amar a Dios. Porque el creer, cualquiera dice que cree, el diablo dice que también cree, pero no guarda los mandamientos. Esa es una de las cosas que hay que ver en nuestra vida. El Señor está hablando de una manera que nosotros podamos entender, de una manera simplificada, para que usted entienda y se aperciba que hay elementos que tenemos que cuidar. Para que usted pueda heredar la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos. Y estos mandamientos no son de gravosidad, porque el Señor los dice. Solamente amarás a tu Dios. Y cuando dice amarás a tu Dios, quiere decir que vas a respetar a Dios en todo. Amén. Con todas tus fuerzas, quiere decir que renunciando a sí mismo y entregándose a Dios con todo su ser. Amén. Amén. Con toda la fuerza, con todo lo que Él puede hacer. Luego, con toda la mente, quiere decir que su mente debe de estar ocupada en el enfoque de su salvación, que es Jesucristo, para que no esté ocupada la mente en otras cosas. Con toda vuestra mente. Cuando dice con toda vuestra mente, usted va a ser un adorador y una adoradora. Porque va a andar cantando alabanza, va a andar orando, va a andar platicando con Dios, y usted se va a convertir con toda su mente al Señor. Amén. No va a dejar espacios, porque el primer mandamiento no deja espacios. Fíjese bien, con todo el corazón va a estar ocupado para Dios. Amén. El alma va a estar ocupada para Dios. Amén. Y la mente va a estar ocupada para Dios. Y luego con un elemento, con toda la fuerza, con toda su vida, con todo su ser. Por eso es importante exponer este tema. Es una pregunta, pero que Jesús le contesta y que está completa. Amén. Amarás al Señor con todo. Entonces ahí estaremos
completitos para poder heredar ahora sí la vida eterna. Porque tiene el nombre, tiene el bautismo, tiene el pacto con Dios, tiene el don del Espíritu y tiene cuantas cosas. Pero dice el apóstol San Pablo, dice, si tú hablas en lenguas y si no tienes amor, de nada sirve. Si tú haces misericordia y das dádivas, pero si no tienes amor, no sirves. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor es Dios. Amén. Amén. Y luego dice aquí el mandamiento. Habla del amor, dice amarás. Y usted no puede amar sin el amor. Amén. Amén. Usted no puede amar sin el amor. Yo no puedo amar sin el amor. Amarás a tu prójimo. Tiene que aplicar el amor. Luego dice la palabra de Dios. Dice que el que no tiene amor. ¿Qué dice la palabra? Que el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Porque Dios Es amor. es amor. Y entonces todo está basado en esto que él contestó. Jesús le contestó correctamente al intérprete de la ley. Le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón. Amén. Luego que ya ames a Dios y a tu prójimo, ahora sí, puedes ser candidato a tener vida eterna. Amén. A ser, como dijimos en las otras citas, ser discípulo de Jesús y tener una esperanza de vida eterna. Amén. Así de sencillo. Ahí terminamos. Este tema no es largo. El Señor nos dio, nada más quisiéramos énfasis en eso. Que el amar a Dios es una renuncia del yo personal, del yo, del mío, es mío, eso también es mío, esto yo lo hice, y es que yo lo alcancé. No, cuando nosotros renunciemos al yo y a los bienes personales y a las cosas que tengamos, y ponemos a Dios antes, y renunciamos nosotros mismos y ponemos a Dios antes, entonces estamos guardando el mandamiento y los mandamientos de Dios. Y entonces tendremos la oportunidad de ser candidatos a tener una vida eterna con Dios. Porque usted tiene que renunciar, allá va a ser un ángel de Dios. Amén. Y va a estar a la orden de Dios. Entonces, ¿cómo va a estar ahí? No, pues se va a querer llevar la troca, se quiere llevar el carro, se quiere llevar lo que tiene de aquí para allá. No, eso material no cuenta, eso no sirve. Tiene que renunciar a eso. Esos son instrumentos que usted y yo tenemos para la vivencia en la tierra, que son necesidades. Pero si nosotros renunciamos a todo, como teniendo, que no tenemos. Eso es a lo que se refiere el Señor. Y como que somos nosotros, pero ya no somos. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? Ya convertido. Dice, porque ya no soy yo, dice. ¿Verdad que se dice? ¿Cómo dice ahí, hermana? Si no, dice, ya no soy yo, dice Pablo, sino Cristo en mí. No es Cristo. Renunciado el Pablo viejo. Amén. Amén. Y ahora un hombre nuevo, conforme al carácter y la voluntad de Dios. Eso es a lo que se refiere, no que usted renuncie a las cosas, ni que se va a dejar de su familia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una renuncia personal de las cosas personales. Amén. Por amor al primer mandamiento y a Dios, para que usted tenga vida eterna. Eso es lo que Jesús le dijo al intérprete de la ley, que le llega y le pregunta en Lucas capítulo 10, 25 al 28. He aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, vino a provocar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta es la pregunta. Amén. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? Fíjate cómo Jesús lo mandó a la ley de Dios. Dice, ¿qué está escrito en la ley? Amén. ¿Y cómo lees? Y luego aquel hombre versa el primer mandamiento. Amén. Y dijo Jesús en el 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo le digo a mis hermanos y hermanas, haga eso y vivirá, tendrá vida eterna. Si no, del otro modo, aunque nos demos golpes de pecho por ahí, se me hace que no entramos. Porque si no guardamos los mandamientos de Dios, ni amamos al prójimo, entonces ahí nosotros estaríamos